Capítulo 1. Suscríbete a este canal ahora para demostrar tu amor y apoyo. Gracias. El llamado del misterio interior. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha sentido una inquietud que no se puede explicar con palabras simples, una sensación profunda de que la realidad contiene secretos ocultos detrás de lo visible. Esa misma sensación es el punto de partida del Corpus Hermeticum, una serie de textos atribuidos a Hermes Trismegisto, figura legendaria que representa el puente entre la sabiduría humana y el conocimiento divino. Este capítulo introduce el espíritu del mensaje hermético, la búsqueda sincera de la verdad interior, el despertar de la mente y el reconocimiento de que lo visible es solo una parte mínima de lo que realmente existe. La intención de este texto no es convencerte mediante una doctrina rígida, sino abrir una puerta mental y acompañarte a descubrir tu propia comprensión. Imagina por un momento que el mundo no es únicamente lo que percibes con tus ojos, oídos y manos, sino una obra inmensa que tiene niveles, capas y dimensiones. El Corpus Hermeticum enseña que existe una sabiduría detrás de la creación, una fuerza consciente y eterna que no nació ni morirá y que sostiene toda la existencia. Esta fuerza es llamada de muchas formas según la cultura o religión, pero desde el punto de vista hermético se expresa como la mente divina o el intelecto supremo. Todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, proviene de esa fuente consciente. La realidad no es un accidente ni un caos sin sentido, sino una manifestación inteligente que se desarrolla de forma ordenada. El primer paso para comprender esta enseñanza consiste en aceptar que el universo no es simplemente materia inerte, sino un ser vivo. Según el hermetismo, el universo entero es un organismo consciente que respira, vibra y se transforma continuamente. La vida, entonces, no está limitada a seres humanos o animales, sino que se extiende incluso a aquello que llamamos vacío o silencio. La mente divina actúa como raíz y sostén. Nada existe fuera de ella, pues todo es parte de su expresión. Este punto es crucial, porque cambia por completo la forma de ver nuestro lugar en el mundo. No somos simples observadores ni piezas aisladas, sino expresiones conscientes dentro de una inteligencia mayor. Para avanzar, es necesario comprender cómo se relacionan el ser humano y la mente divina. El hermetismo enseña que dentro de cada persona existe una chispa de esa inteligencia eterna. No se trata de una metáfora poética, sino de una afirmación central: lo divino no está separado de lo humano. El problema es que la mayoría no lo percibe, pues vive centrada únicamente en los sentidos, los deseos y el pensamiento superficial. Cuando una persona se identifica solo con su parte corporal y temporal, se siente limitada, asustada y desconectada del misterio verdadero. Sin embargo, cuando aprende a mirar hacia adentro, y reconoce que su conciencia no es producto únicamente del cerebro sino una expresión del intelecto supremo, empieza el camino del despertar. La enseñanza hermética comienza con la experiencia de una iluminación interior. Este punto se describe de forma simbólica, como si el buscador recibiera una revelación repentina. En el Corpus Hermeticum, Hermes cuenta una visión en la que el universo entero le es mostrado desde su origen. Experimenta una transformación interna donde comprende lo que antes era incomprensible, no mediante razonamientos o libros, sino mediante una visión directa de la verdad. El mensaje principal es que la auténtica comprensión no proviene de información externa, sino de una conexión profunda con la esencia interior. El conocimiento intelectual puede ayudar, pero la verdad absoluta solo aparece mediante la unión con la mente divina. La iluminación descrita en los textos no es un acto mágico o instantáneo para cualquiera, ni depende de rituales misteriosos, sino de una apertura interior profunda. Según el hermetismo, el aprendizaje inicia cuando el buscador reconoce su ignorancia, es decir, cuando deja de creerse dueño de todas las respuestas y abre espacio para la transformación. La mente humana tiende a buscar explicaciones rápidas y concretas, pero la sabiduría hermética trabaja con profundidad, paciencia y silencio. La verdad no se impone con gritos, sino que se revela en un espacio interior limpio de prejuicios.
Por eso, uno de los principios más repetidos es la purificación mental, observar sin juzgar y sin apegarse a creencias prefabricadas. La experiencia de Hermés continúa con la visión del caos primordial. Antes de que todo fuese creado, existía una sustancia insondable llena de movimiento desordenado. Esta sustancia representa la potencialidad pura, algo así como la materia antes de ser moldeada. En ese momento, la voz de la mente divina actúa como orden y propósito. El caos se transforma, cada elemento toma su lugar y surge el cosmos perfectamente organizado. Esta escena simboliza también lo que ocurre dentro de la mente humana. El caos de pensamientos, emociones y confusiones se ordena cuando la luz del entendimiento aparece. Todo lo que está afuera se refleja dentro, y lo que ocurre dentro se refleja afuera. Este paralelismo entre realidad interior y exterior será explicado más adelante con mayor detalle. Entre las enseñanzas centrales del Corpus Hermeticum aparece la idea de que el ser humano es un puente entre lo visible y lo invisible. Tiene un cuerpo hecho de materia, sujeto a tiempo, deseos y necesidades, pero su conciencia pertenece al plano eterno y sutil. El cuerpo envejece, se desgasta y muere, pero la conciencia permanece porque proviene de la mente divina y está hecha de la misma esencia infinita. La ignorancia sucede cuando alguien se identifica únicamente con la parte limitada, creyendo que él es solo su cuerpo, su nombre o sus circunstancias. La sabiduría nace cuando descubre que no es un ser temporal intentando tocar lo eterno, sino una expresión eterna habitando temporalmente una experiencia pasajera. El Corpus Hermeticum insiste en que el conocimiento espiritual no es una fantasía ni un consuelo emocional, sino una comprensión real de la existencia. La sabiduría hermética no se limita a teorías, sino que busca transformar la vida. Una persona que comprende estas enseñanzas deja de vivir dominada por el miedo a la muerte, porque reconoce que su verdadera identidad no está sujeta a la destrucción del cuerpo físico. Deja de sentirse inferior al universo, porque entiende que forma parte de él como neuronas en un cerebro universal. Deja también de considerar la vida como un cúmulo de accidentes y comienza a verla como un proceso con sentido profundo. Es importante entender que el hermetismo no niega el mundo material ni invita a rechazarlo. Lo que propone es ver más allá de la superficie. El mundo físico es real, pero es una manifestación temporal. Lo eterno se encuentra en el plano invisible, en el origen de la conciencia. La vida material es una escuela, no un castigo ni un premio, sino una oportunidad. La mente humana, cuando se abre a esta comprensión, empieza a ver la vida con mayor calma. Los problemas se perciben de forma distinta, no como cadenas, sino como desafíos de crecimiento. El despertar hermético inicia con preguntas profundas. No preguntas superficiales como qué trabajo elegir o qué comprar, sino interrogantes que atraviesan la identidad. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde proviene la conciencia? ¿Qué sentido tiene existir? ¿Qué sucede antes de nacer y después de morir? ¿Qué es lo real? ¿Qué es ilusión? ¿Y cuál es la relación entre mente y universo? Estas preguntas, lejos de generar ansiedad, son puertas de expansión. La búsqueda sincera no es señal de locura, sino de inteligencia. Cuando una persona siente la necesidad de encontrar respuestas más allá de lo socialmente aceptado, es porque una parte interior está comenzando a despertar. Hermés describe su revelación como un encuentro con la verdad viva. No se encuentra en templos, ni en libros, ni en maestros externos, aunque estos pueden servir como guías. La verdad se encuentra en el interior de cada individuo, porque en su interior habita la chispa divina. El propósito de la enseñanza es que cada persona deje de depender de autoridades externas y aprenda a conectar con su sabiduría interna. Este proceso requiere introspección, silencio consciente, observación mental y apertura del corazón. No se trata solo de pensar, sino de sentir y percibir. La revelación hermética continúa revelando que el hombre es hijo de la mente divina, pero también hijo de la naturaleza. Esto significa que posee libertad para crear, transformar y decidir su destino. Tiene la capacidad de elevar su conciencia o perderse en la densidad material. El camino que elija dependerá de su conocimiento interior.
Aquellos que viven únicamente para la materia quedan atrapados en los ciclos, repetición y sufrimiento. Quienes buscan la verdad interior se elevan, comprendiendo que su esencia es inmortal y que la vida tiene múltiples niveles de existencia. Una enseñanza esencial del Corpus Hermeticum es que no existe separación real entre Dios, el universo y la conciencia humana. La separación es solo una ilusión creada por el ego y la percepción limitada. Cuando esta ilusión se deshace, la persona experimenta una unión profunda con la totalidad. Este estado es llamado gnosis, iluminación o despertar. La experiencia no se explica con palabras porque no pertenece al razonamiento lógico, sino a una comprensión directa. Es como intentar explicar el sabor de una fruta a alguien que nunca la ha probado. Las palabras ayudan, pero no reemplazan la experiencia. A medida que el capítulo se acerca a su cierre, es necesario comprender que el mensaje inicial del Corpus Hermeticum no es un dogma, sino una invitación a despertar. La enseñanza no pretende ser una verdad obligatoria, sino una guía para quienes sienten el llamado interior. Si al leer estas palabras sientes curiosidad en lugar de rechazo, significa que existe en ti una semilla lista para crecer. El conocimiento hermético no está destinado a todos al mismo tiempo. Cada mente tiene su propio ritmo. Lo importante es mantener la puerta abierta, la mente despierta y el corazón disponible para recibir. En adelante, avanzaremos paso a paso hacia la comprensión de los principios, la naturaleza del cosmos, el alma humana, las leyes invisibles y la práctica interior. Si continúas leyendo, hazlo no solo con la mente, sino con la atención abierta. No busques solo entender, sino recordar. Según el hermetismo, la verdadera sabiduría ya vive en tu interior, solo necesita ser revelada mediante la luz de la conciencia. Aquí inicia el camino. Capítulo 2. La naturaleza de la realidad y el origen del cosmos. Capítulo 2. La naturaleza de la realidad y el origen del cosmos. Para continuar el camino hermético, debemos adentrarnos en la comprensión profunda de cómo surge la realidad y cómo se estructura todo lo que existe. Esta enseñanza no se presenta como un simple relato mítico, sino como una explicación simbólica y filosófica del origen del universo, de la vida y de la conciencia. El propósito no es solo entender intelectualmente, sino reconocer nuestra conexión con ese origen. Comprender de dónde venimos cambia nuestra percepción de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. El Corpus Hermeticum describe que antes de que existiera cualquier forma física o pensamiento humano, solo había un estado supremo e indescriptible. Ese estado era pura conciencia, pura unidad, sin tiempo ni espacio, sin separación, sin materia, sin luz ni oscuridad. Este principio eterno es el fundamento de todo. A veces se le llama Padre, mente divina, uno, todo o el Ser Supremo. No es un Dios humano ni una figura con emociones o caprichos humanos, sino el origen infinito del que proviene todo lo creado. Este fundamento no puede ser visto ni tocado porque trasciende cualquier forma. Es pura esencia consciente. En ese estado primordial, la mente divina decidió manifestar. No por necesidad ni por carencia, sino como acto natural de expresión. La creación no es producto de un accidente, ni de una explosión ciega sin propósito, sino de un acto intencional de conciencia. Para el hermetismo, la existencia surge porque la conciencia desea contemplarse a sí misma. Es como un espejo infinito que manifiesta mundos, seres y dimensiones para experimentar su propia naturaleza. Esto no significa que el ser humano sea un simple objeto, sino parte esencial del proceso consciente. La primera manifestación de esta mente divina es el pensamiento creador, conocido como la palabra, el verbo o el logos. Este concepto se encuentra también en muchas otras tradiciones, pero aquí se explica como la fuerza que da forma al caos. Si la mente divina es la fuente, el logos es el método mediante el cual el universo adquiere orden, estructura y significado. Sin logos, solo habría potencialidad sin forma. Con el logos, el potencial se convierte en cosmos organizado. El logos actúa como arquitecto invisible que selecciona, organiza y armoniza los elementos.
no trabaja con materia ya formada, sino que llama a existir aquello que aún no tiene forma. Esta creación no debe verse como un evento puntual, sino como un proceso continuo. La realidad se está creando a cada instante y esa energía creadora atraviesa todo lo que existe. Por este motivo, el hermetismo afirma que el universo no está terminado, sino en constante expansión, al igual que la conciencia humana. Después de la aparición de Logos, surge la luz. La luz representa el orden, la inteligencia, el despertar y la vida. Donde antes había oscuridad, movimiento indeterminado y caos, ahora hay propósito, dirección y armonía. La luz simboliza el conocimiento y la claridad interior. No se trata únicamente de luz física, sino de la luz de la conciencia. Por eso, en los textos herméticos, la luz es vista como el nacimiento de todo entendimiento espiritual. La oscuridad representa la ignorancia, no el mal. Ambas existen en equilibrio, pues sin contraste no habría percepción. En ese proceso creativo, la luz separa lo sutil de lo denso. Lo sutil se eleva y forma los planos superiores, mientras que lo denso desciende y se convierte en materia. Esta división es simbólica, pero también representa leyes naturales. La densidad vibra lento y se convierte en materia física, lo sutil vibra rápido y pertenece a planos invisibles. Así nace la estructura del cosmos en diferentes grados. Para el hermetismo, la realidad no es un solo plano, sino múltiples niveles coexistiendo, el plano físico, el plano anímico, el plano mental y el plano divino. El plano físico es el nivel más denso, donde la energía se solidifica en tiempo y espacio. Es el plano donde viven los cuerpos, los objetos, las formas tangibles y todo lo que percibimos con los sentidos. Por encima de él se encuentra el plano del alma, más ligero, donde existen emociones, deseos, memorias profundas y arquetipos. Luego está el plano mental, donde habita la inteligencia universal y la matriz de la creación. Finalmente, el plano divino, donde se encuentra la unidad absoluta sin separación. Estos planos no están separados por distancia, sino por frecuencia y percepción. El ser humano existe en todos ellos simultáneamente, aunque generalmente solo es consciente del plano material. Esta falta de percepción no significa incapacidad, sino estado de desarrollo. Así como un niño no entiende el lenguaje adulto hasta crecer, la conciencia humana necesita expandirse para percibir lo invisible. El entrenamiento hermético no busca abandonar el plano físico, sino integrarlo y comprenderlo como parte de una realidad más amplia. La creación del cosmos continúa con el nacimiento de los seres espirituales, llamados a veces inteligencias celestes o fuerzas ordenadoras. Estas entidades no son dioses en el sentido religioso, sino aspectos de la mente divina encargados de mantener el orden universal. Actúan como leyes vivas que regulan ciclos, ritmos, movimientos y transformaciones. No se las concibe como seres con emociones humanas, sino como principios que cumplen funciones específicas, del mismo modo que la gravedad o la electricidad siguen leyes, pero aquí en sentido consciente. Una vez establecida la estructura universal, surge la vida. La vida no es producto de la materia, sino que la materia es el recipiente donde la vida se expresa. La vida proviene del plano divino, desciende a través de los planos superiores y se manifiesta en cuerpos físicos. Por eso, la vida tiene un origen espiritual, no mecánico. El cuerpo no genera la vida, sino que la vida utiliza el cuerpo para experimentar. Esta visión cambia radicalmente la idea de existencia y muerte, porque lo vivo nunca muere, solo cambia de plano o de forma. En este punto de la enseñanza, aparece una de las afirmaciones más profundas del hermetismo: tal como es arriba, es abajo, tal como es adentro, es afuera. Esto significa que los mismos principios que rigen el cosmos rigen al ser humano. No existe separación, sino correspondencia. El universo es un reflejo del espíritu y el ser humano un microcosmos del macrocosmos. Todo lo que ocurre afuera tiene un equivalente en el interior, y todo proceso interior tiene un reflejo en el exterior. Por ejemplo, el caos interior se manifiesta en confusión y sufrimiento, mientras que la claridad mental genera orden y bienestar.
La creación interior, ya sea mediante pensamientos, imágenes o convicciones, termina plasmándose en la vida material. Esto no se explica como magia superficial, sino como ley de correspondencia y vibración. La mente crea patrones, el alma los impulsa y la materia los manifiesta. Entender esta ley convierte al ser humano en un creador consciente de su realidad. El Corpus Hermeticum también enseña que el universo es eterno en esencia, pero cambiante en forma. Todo lo que nace se transforma, y todo lo que se transforma asciende nuevamente hacia el origen. No existe muerte en sentido absoluto, sino cambio de estado. La destrucción es solo una transición hacia otra forma de existencia. Nada se pierde, todo se recicla en nuevas manifestaciones. Esta ley se observa en la naturaleza, las estaciones, el crecimiento, la descomposición, el renacimiento, los ciclos del agua o la vida de una estrella. Lo mismo ocurre con la conciencia humana. Para comprender estas enseñanzas, el buscador debe soltar la idea de que el mundo físico es la única realidad verdadera. La percepción sensorial es limitada y no capta la totalidad. La visión hermética invita a mirar con los ojos de la conciencia, no solo con los del cuerpo. Cuando la persona se abre a esta perspectiva, el universo deja de ser un lugar extraño y empieza a sentirse como un hogar espiritual. La existencia deja de verse como algo hostil o indiferente y comienza a experimentarse como una expresión intencional de vida. Este capítulo insiste en que la realidad es mental en su origen, espiritual en su esencia y material en su expresión. Esta trilogía explica por qué el pensamiento y la intención son tan poderosos. Cuando alguien piensa de forma profunda y sostenida, no está creando ideas vacías, sino interactuando con las leyes del plano mental. El pensamiento no es solo un proceso cerebral, sino un acto creativo. Por eso, el hermetismo afirma que la verdadera creación comienza en la mente, no en la acción física. La persona común ignora esto y vive reaccionando, no creando. Deja que el entorno dicte su estado mental, en vez de ser ella quien define su realidad interior. Pero quien entiende estas leyes empieza a vivir de forma intencional. La realidad ya no es una corriente que lo arrastra, sino un río en el que aprende a navegar. Esto no significa que pueda controlar todo, pero sí que puede dirigir su experiencia, igual que un navegante dirige su embarcación aunque no controle el mar. En el cierre de este capítulo, la enseñanza principal es clara: la realidad no es un accidente ni una ilusión caótica sin sentido. Es el resultado de la mente divina manifestándose en múltiples niveles de existencia, y el ser humano forma parte activa de ese proceso. Comprender esto no es cuestión de fe, sino de despertar interior. Solo quien reflexiona profundamente sobre su origen podrá comprender su destino. Si aceptas que tu conciencia proviene de la misma fuente que el cosmos, entonces tu vida adquiere un valor totalmente distinto. No eres un ser pasajero perdido en el universo, eres el universo tomando forma humana para experimentarse. En el siguiente capítulo profundizaremos en la naturaleza del ser humano, su origen dual y el propósito de la existencia en el plano material. Capítulo 3. El ser humano, entre la materia y lo divino. Capítulo 3. El ser humano, entre la materia y lo divino. Para continuar recorriendo el sendero de esta sabiduría, es necesario abordar la pregunta central de la existencia: ¿qué es realmente el ser humano y cuál es su naturaleza verdadera? La mayoría cree conocer la respuesta, pero las enseñanzas herméticas afirman que nuestra idea común de identidad es apenas una sombra limitada de lo que somos. Según el Corpus Hermeticum, el ser humano es una de las creaciones más extraordinarias dentro del cosmos, pues reúne en su interior dos dimensiones opuestas en apariencia, pero complementarias en esencia: la naturaleza divina y la naturaleza material. Por eso, la vida humana es descrita como un viaje, una prueba y una oportunidad de descubrimiento interior. En su origen, el ser humano nace del plano espiritual, no del físico. Antes de tener cuerpo, identidad personal, historia o memoria terrenal, el alma humana existía como parte de la mente divina, igual que una chispa pertenece al fuego.
Esta chispa espiritual es eterna y consciente, pero al descender a la materia para experimentar la vida física, adopta un cuerpo y queda temporalmente envuelta en la densidad, el olvido y la sensación de separación. Esto no es un castigo, sino un proceso de aprendizaje. El alma no desciende para sufrir, sino para descubrir, recordar y evolucionar con mayor claridad y fortaleza. Dentro del hermetismo, esta unión entre espíritu y materia es vista como un puente, una puerta entre dos dimensiones, y el ser humano es el único ser capaz de operar en ambas simultáneamente. Los animales viven principalmente conectados al mundo instintivo y emocional, mientras que los seres espirituales existen plenamente en el plano sutil. El ser humano, en cambio, tiene la capacidad de pensar, sentir, crear, imaginar, recordar, elegir y transformar tanto su realidad interior como exterior. Esta capacidad dual lo convierte en un co-creador consciente, aunque muchos no lo perciban. El cuerpo humano, según estas enseñanzas, es un templo vivo. No es un obstáculo ni un enemigo de lo espiritual, sino una herramienta. A través del cuerpo, el alma experimenta sensaciones, emociones y situaciones que no podría comprender de otra manera. El cuerpo permite aprender mediante la experiencia directa, que es más poderosa e irreversible que cualquier teoría. Sin embargo, el problema surge cuando la persona cree que ella es únicamente su cuerpo y su personalidad temporal. Esa confusión es llamada ignorancia espiritual. El cuerpo es un vehículo, la conciencia es el viajero. El alma humana posee facultades extraordinarias, imaginación creadora, memoria profunda, intuición, capacidad simbólica, sentido moral, deseo de trascendencia y percepción interior de lo infinito. Incluso quienes nunca han estudiado filosofía o religiones sienten en algún momento de su vida una inquietud, una señal o una pregunta que les indica que existe algo más. Esa sensación universal no proviene de la cultura ni de la educación, sino de la naturaleza divina que intenta recordarse a través de la mente humana. Para el hermetismo, cuando un ser humano siente la necesidad de buscar el sentido de la existencia, es señal de que su chispa interior está despertando. En este proceso de descenso al mundo físico, el alma adquiere varias capas o envolturas. La más densa es el cuerpo físico, compuesto de materia y sujeto a leyes biológicas. Luego está el cuerpo emocional, donde habitan los deseos, los miedos, los recuerdos afectivos y las pasiones. Después está el cuerpo mental, donde se procesa el razonamiento, la imaginación, la lógica y la construcción de ideas. Finalmente está el alma espiritual, que es la identidad eterna e indestructible. Estas capas conforman la estructura completa del humano, y todas influyen en su desarrollo. El que ignora esta composición se confunde fácilmente consigo mismo, creyendo que su personalidad actual es su identidad verdadera. El Corpus Hermeticum enseña que el alma humana posee libre albedrío. No se le obliga a despertar ni a elevarse, se le invita. La libertad es un regalo, pero también una responsabilidad, porque cada persona decide qué tipo de existencia protagonizará. Puede optar por una vida puramente material, basada en placeres, acumulación, orgullo y miedo, o puede iniciar el camino interior buscando conocimiento, armonía, sabiduría y unión con lo divino. Ambos caminos producen experiencias distintas y sus resultados también son diferentes. La vida no castiga ni recompensa, sino que refleja el nivel de conciencia elegido. La ignorancia espiritual no consiste en ser incapaz de comprender, sino en no querer ver. La vida ordinaria, llena de obligaciones, distracciones y ruido, empuja a muchos a centrarse en la supervivencia y el entretenimiento constante. Esto genera una vida mecánica, donde la persona vive sin preguntarse nada profundo, como si su existencia fuera solo una secuencia de hábitos y deseos. Para el hermetismo, esta forma de vida es una especie de sueño. No es castigo, pero tampoco realización. Es como un alma dormida dentro de un cuerpo funcional. Cuando alguien vive así, su potencial permanece sin usar. El despertar interior ocurre cuando la persona comienza a observarse con sinceridad. Este acto de autoobservación marca una diferencia enorme.
Ya no se ve a sí misma como simple víctima o pieza del mundo, sino como un ser capaz de elegir su destino. El hermetismo enseña que el sufrimiento, cuando es comprendido, se convierte en maestro. Las dificultades no son obstáculos aleatorios, sino experiencias que pueden llevar a la comprensión y a la fortaleza. La evolución espiritual rara vez nace de la comodidad, suele emerger de la crisis, la duda, la pérdida o la necesidad de sentido. Según el hermetismo, el ser humano contiene en sí mismo el principio masculino y femenino, no en términos de género físico, sino como fuerzas psíquicas y espirituales complementarias, la razón y la intuición, la acción y la receptividad, la voluntad y la sensibilidad. Cuando estas fuerzas están en equilibrio, el ser humano actúa con sabiduría. Cuando están desequilibradas, aparece la confusión. Esta armonía interior es llamada el matrimonio sagrado o la unión interna. No se necesita de otro para completarse, porque la plenitud surge del equilibrio interior. Otra idea clave en el Corpus Hermeticum es que el ser humano tiene acceso potencial a la mente universal. Esto significa que el conocimiento verdadero no se adquiere únicamente del exterior, sino también de la conexión interior con la fuente. La intuición, la inspiración y la revelación no son fantasías, sino modos de acceso al conocimiento superior. El pensamiento ordinario razona, pero la intuición reconoce. El aprendizaje espiritual consiste en pasar de la información externa a la iluminación interna. El ego es presentado como la identidad creada por la mente para funcionar en el mundo, pero no es la esencia real. El ego es útil cuando se usa como herramienta, pero esclavizante cuando se convierte en dueño. El ego busca aprobación, comparación, apego y control. El espíritu busca comprensión, libertad, verdad y unidad. La lucha interior del humano no es contra fuerzas externas, sino contra sus propias limitaciones, miedos y apegos. Quien vence su interior, vence el mundo. La muerte física, desde esta perspectiva, no es el final, sino una transición. El alma, al desprenderse del cuerpo, regresa a los planos sutiles y lleva consigo las experiencias aprendidas. Lo único que permanece es la evolución interior. Por eso, el Corpus Hermeticum enseña que la auténtica riqueza no se mide por posesiones, fama o éxito, sino por la expansión de la conciencia. Lo material se queda en el mundo físico, lo espiritual continúa su viaje eterno. El propósito de la vida humana no es sufrir ni acumular, sino recordar quién es realmente y actuar desde esa verdad. El ascenso espiritual no se logra mediante rituales externos, sino mediante la purificación interior, la comprensión y la práctica consciente. El ser humano está llamado a transformarse en maestro de sí mismo. Cuando comprende su naturaleza dual, deja de sentirse dividido y se convierte en un ser completo. El mensaje final de este capítulo es claro: el ser humano no es un accidente biológico, ni un esclavo del destino, ni una pieza insignificante del cosmos. Es un hijo de lo divino, un viajero eterno, un creador consciente y un aprendiz universal. Su misión es despertar, comprender y volver a la fuente con mayor sabiduría. La vida es la escuela, el espíritu es el estudiante, la conciencia es el diploma. En el próximo capítulo, profundizaremos en el papel de la mente, sus poderes, sus trampas y su relación directa con la creación de la realidad. Capítulo 4. La mente humana como herramienta creativa y campo de batalla interior. Capítulo 4. La mente humana como herramienta creativa y campo de batalla interior. Llegados a este punto, es esencial profundizar en la mente, porque según el Corpus Hermeticum, la mente es tanto el instrumento más poderoso del ser humano como la zona donde ocurren sus mayores triunfos y derrotas. Todo camino espiritual, filosófico o iniciático exige comprender la naturaleza de la mente, su funcionamiento, su relación con el alma y su capacidad de influir directamente en la realidad. Para el hermetismo, quien adquiere dominio sobre su mente obtiene dominio sobre su vida, y quien pierde el gobierno de su mente se convierte en esclavo de fuerzas que ni siquiera logra identificar. La mente humana es descrita como un puente entre el mundo material y el plano espiritual. Es el espacio donde se procesan las percepciones que llegan desde los sentidos,
pero también donde se reciben intuiciones y señales del espíritu. La mente es capaz de pensar, razonar, crear, imaginar, ordenar, recordar y proyectar hacia el futuro. Posee una fuerza generativa única, puede tomar algo inexistente en el plano físico y darle forma hasta que se convierta en realidad. Por eso, el hermetismo la considera una herramienta sagrada. La mente no es un simple procesador biológico, sino una expresión del aspecto creativo del alma divina. Sin embargo, esta herramienta puede funcionar tanto a favor como en contra de quien la utiliza. Cuando la mente está clara, consciente, disciplinada y orientada hacia la luz interior, se convierte en generadora de sabiduría, paz, creatividad y dirección. En cambio, cuando está enmarañada en deseos, obsesiones, temores, comparaciones, dolor no procesado o pensamientos automáticos, se transforma en una cárcel invisible. La diferencia entre un sabio y alguien perdido no depende de su nivel social, educativo, físico o económico, sino de cómo usa su mente y a qué fuerzas permite dominar sus pensamientos. El Corpus Hermeticum señala que la mente tiene dos aspectos fundamentales, la mente superior y la mente inferior. La mente superior es la parte conectada al plano espiritual, capaz de comprender lo eterno, percibir la verdad, captar significados profundos, intuir caminos y actuar desde la claridad interior. No teme, no se apega, no se desespera, no envejece psicológicamente. Esta mente superior es la verdadera guía del alma en su experiencia terrenal. Cuando se activa, el ser humano se siente en armonía consigo mismo y con todo lo existente. Por otro lado, la mente inferior es la parte que está fuertemente influenciada por la naturaleza material, los deseos, el ego, la supervivencia y la percepción limitada. Se ocupa principalmente de las necesidades biológicas, el miedo a perder, la ambición descontrolada, la búsqueda de comodidad, la comparación compulsiva y la necesidad de aprobación externa. La mente inferior no es mala, simplemente está diseñada para mantener la vida física. El problema aparece cuando el ser humano se identifica exclusivamente con ella. Quien vive solo desde la mente inferior queda atrapado en un bucle constante de necesidades que nunca se sacian del todo. La lucha interior entre estas dos mentes es una batalla que todos experimentan. Hay momentos de claridad, donde todo parece encajar y el corazón se siente en calma, y momentos de confusión, donde la vida parece carente de sentido y cada decisión se llena de miedo o duda. La clave no está en eliminar la mente inferior, sino en aprender a gobernarla mediante la mente superior. La disciplina, el silencio interior, la reflexión y la elevación de pensamiento no se practican para cambiar la realidad afuera primero, sino para ordenar la realidad interna. El Corpus Hermeticum enseña que la mente es creadora porque las ideas se convierten en formas energéticas que buscan manifestarse. Esto significa que los pensamientos repetidos, cargados de emoción y sostenidos en el tiempo, actúan como semillas que atraen experiencias similares. La mente no solo observa la realidad, sino que participa en su construcción. Por eso, el hermetismo afirma que cada pensamiento es una vibración que se proyecta hacia los planos sutiles y regresa manifestada. La persona que piensa desde el miedo, la rabia o la sensación de carencia genera condiciones que alimentan esos estados, mientras que quien sostiene pensamientos elevados alimenta experiencias de expansión. Muchos viven en estados mentales automáticos, sin darse cuenta de que no están pensando, sino repitiendo programación emocional y cultural. La mente puede volverse un espejo de las influencias externas, noticias, redes, conversaciones, traumas o deseos ajenos. La verdadera libertad mental comienza cuando la persona empieza a elegir qué pensamiento sostener y dejar de reaccionar involuntariamente. Según esta enseñanza, no existe tiranía más profunda que convertirse en prisionero de la mente inferior, ni libertad más poderosa que aprender a dirigir el pensamiento. Uno de los conceptos más importantes explicados en los textos herméticos es la capacidad mental de observarse a sí misma. Cuando la persona se da cuenta de que puede observar lo que piensa, significa que no es su pensamiento, sino la conciencia detrás de él. Ese acto simple marca el inicio del control mental. La conciencia es el observador,
La mente es la herramienta y el cuerpo es el vehículo. Cuando el observador despierta, el pensamiento deja de gobernar por inercia. La disciplina mental no se refiere a suprimir emociones o intentar ser positivo de manera superficial, sino a cultivar claridad y coherencia interior. La mente es como un jardín. Si no se siembra de forma consciente, crecerán malas hierbas por naturaleza. El silencio interior es presentado como uno de los métodos más poderosos para ordenar la mente. A través del silencio, no se apaga el pensamiento, sino que se lo observa, se lo comprende y se evita reaccionar de inmediato. La verdadera sabiduría surge del punto donde el pensamiento es útil, pero no dominante. Otra enseñanza importante es que la imaginación no es fantasía sin valor, sino el laboratorio creativo del espíritu. Todo lo grande en la historia fue imaginación antes que realidad: ciudades, inventos, arte, ciencia, sociedades, incluso creencias y sistemas. La imaginación es la puerta entre mundos. Por eso, para el hermetismo, la imaginación puede ser usada de forma superior, como visión, o de forma inferior, como escape. Cuando alguien imagina desde la claridad, esa imagen se convierte en dirección futura. Cuando imagina desde el miedo, crea pesadillas que se vuelven cadenas. La mente también tiene la capacidad de percibir y recibir señales o conocimiento del plano superior. Estas señales no siempre llegan como palabras, sino como intuiciones, sincronicidades, sensaciones, claridad repentina o revelaciones simbólicas. El hermetismo enseña que el espíritu se comunica mediante el lenguaje de los símbolos, no del razonamiento literal. Por eso, los sueños, los arquetipos, las visiones y los símbolos han sido desde la antigüedad herramientas sagradas. El enemigo más peligroso para la mente humana es el miedo. El miedo distorsiona la percepción, debilita la voluntad, contrae la energía, limita la creatividad y paraliza la acción. El miedo, según el hermetismo, es una ilusión creada por la identificación con lo temporal. La mente inferior teme porque sabe que el cuerpo es perecedero. La mente superior no teme porque reconoce su eternidad. Superar el miedo no significa no sentirlo, sino atravesarlo con comprensión y valentía. La verdadera fortaleza mental es ser capaz de mantener la claridad incluso en medio de la confusión externa. La verdadera libertad no consiste en cambiar las circunstancias, sino en aprender a decidir desde la conciencia. La verdadera sabiduría no está en acumular información, sino en usar la mente como instrumento de evolución. Este capítulo concluye con una afirmación esencial: la mente humana es un regalo divino que debe ser dominado con amor, paciencia, disciplina y claridad. Es el medio por el cual podemos descender al sufrimiento o ascender hacia la iluminación. Quien aprende a gobernar su mente, aprende a gobernar su destino. Quien descubre cómo dirigir sus pensamientos, descubre cómo crear su camino. En el siguiente capítulo exploraremos las leyes ocultas que rigen el universo y la vida humana, y cómo aplicarlas conscientemente para transformar la realidad. Capítulo 5. Las leyes invisibles que rigen el universo. Capítulo 5. Las leyes invisibles que rigen el universo. Para avanzar hacia una comprensión más profunda del camino hermético, debemos entrar en el estudio de las leyes invisibles que gobiernan la realidad. Estas leyes no fueron creadas por el ser humano ni dependen de creencias, religiones, opiniones o culturas. Funcionan de manera constante, eterna e imparcial, del mismo modo que las leyes naturales como la gravedad o el ciclo de las estaciones. El Corpus Hermeticum explica que ignorar estas leyes conduce inevitablemente al sufrimiento, la confusión, la repetición y la sensación de caos, mientras que comprenderlas y aplicarlas conscientemente permite ordenar la vida, encontrar propósito, crear equilibrio y vivir con mayor claridad interior. Las leyes invisibles de las que habla el hermetismo no deben entenderse como reglas externas impuestas por una deidad distante, sino como principios universales que operan desde el origen mismo del cosmos. Estas leyes determinan cómo funciona la materia, la energía, la mente, el tiempo, el alma y el destino. Quien las ignora se siente víctima de la vida. Quien las comprende se convierte en co-creador consciente de su destino.
El conocimiento espiritual, lejos de ser superstición, es sabiduría práctica basada en la observación profunda de la realidad visible e invisible. La primera ley fundamental es la ley de mentalismo. Todo lo que existe tiene su origen en la mente universal. Nada puede nacer en la realidad sin antes haber nacido como idea, intención, vibración o imagen mental. Esto significa que la creación comienza en lo sutil antes de materializarse. El universo no surgió como un accidente sin propósito, sino como un pensamiento consciente. Del mismo modo, la vida humana se moldea constantemente desde dentro hacia afuera. Cuando una persona comprende esto, deja de intentar cambiar su realidad externa sin transformar su estado mental primero. El cambio empieza en la mente, luego pasa al alma y finalmente se expresa en lo físico. La segunda ley es la ley de correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está dentro es como lo que está fuera. Esta enseñanza revela que el microcosmos y el macrocosmos están unidos, y que la misma lógica y orden que existe en el universo grande existe dentro de cada ser humano. Esto transforma completamente la percepción de la realidad, porque significa que la experiencia externa no es una coincidencia ni una imposición, sino un reflejo del mundo interior. Quien desea cambiar lo que vive debe antes cambiar lo que es. La correspondencia es una clave de sabiduría que muestra que el ser humano no vive en un mundo separado, sino dentro de un reflejo de sí mismo. La tercera ley es la ley de vibración. Todo en el universo está en movimiento constante, nada permanece estático. Incluso aquello que parece sólido o inmóvil vibra en diferentes frecuencias. La materia es energía condensada, y la energía es conciencia manifestada. Las emociones, los pensamientos, las palabras, los actos y las decisiones son vibraciones. La similitud de vibraciones atrae vibraciones equivalentes. Esto explica por qué ciertos ambientes, personas o experiencias se atraen entre sí. No es simplemente azar, sino resonancia vibratoria. La clave de esta ley es comprender que la elevación interior cambia la frecuencia personal y, por lo tanto, modifica los resultados externos. La cuarta ley es la ley de polaridad. Todo tiene su par, su opuesto, su complemento. No existe luz sin oscuridad, movimiento sin quietud, vida sin muerte, creación sin destrucción, alegría sin dolor. El hermetismo enseña que los opuestos no son enemigos, sino extremos de una misma realidad en diferentes grados. La luz no elimina la oscuridad luchando contra ella, sino aumentando su propia intensidad. Esta ley muestra que la dualidad es parte del aprendizaje humano. Las experiencias difíciles no son castigos, sino contrastes necesarios para la comprensión y la expansión. La persona que aprende a trascender la polaridad alcanza una visión más alta donde los opuestos conviven sin romper la armonía. La quinta ley es la ley de ritmo. Todo ocurre en ciclos, nada permanece igual para siempre. Desde los movimientos del cosmos hasta los latidos del corazón, todo avanza en fases, expansión y contracción, ascenso y descenso, creación y disolución, nacimiento y muerte, actividad y reposo. Este ritmo no debe temerse, sino comprenderse. La vida humana también se mueve así, hay momentos de fuerza, claridad y expansión, y otros de repliegue, silencio y transformación. Intentar vivir siempre en expansión genera agotamiento, resistirse al ritmo natural produce dolor. La sabiduría consiste en aprender a fluir con las estaciones internas del alma de la misma manera que se acepta el cambio de estaciones naturales. La sexta ley es la ley de causa y efecto. Nada ocurre sin motivo, y toda acción tiene una reacción correspondiente. Esta ley enseña que no existe suerte caprichosa ni azar absoluto. Todo lo que ocurre en la vida nace de causas visibles o invisibles, incluso aquellas situaciones que parecen injustas o incomprensibles. La ley no castiga ni premia, simplemente responde a la vibración generada. Cada pensamiento, palabra, intención y acción es una semilla. Algunas se manifiestan de forma inmediata, mientras que otras requieren tiempo, experiencias o procesos. Comprender esta ley libera de la victimización y enseña responsabilidad interior.
La séptima ley es la ley de generación o creación. Todo en el universo tiene capacidad de generar, producir o dar vida a nuevas formas. Esta generación no es únicamente biológica, sino mental, emocional y espiritual. La mente puede concebir, el alma puede alimentar y el espíritu puede dar nacimiento a nuevas realidades. La creación nunca se detiene. La energía divina busca expresarse y el ser humano, como portador de esa energía, es un creador tanto consciente como inconsciente. La verdadera maestría consiste en crear con intención, amor, claridad y propósito. Estas 7 leyes no son ideas teóricas, sino estructuras reales del cosmos. Todo en la vida responde a ellas, aunque la persona no sea consciente. La ignorancia de estas leyes produce sufrimiento porque la persona intenta vivir contra el orden natural del universo. Conocerlas, comprenderlas y aplicarlas permite construir una vida consciente, equilibrada, profunda y llena de sentido. El conocimiento y la acción armonizan cuando la persona actúa desde el entendimiento interno. El Corpus Hermeticum también enseña que estas leyes pueden ser trascendidas solo cuando se comprenden profundamente. No se trata de romperlas, sino de elevarse por encima de sus efectos automáticos mediante el reconocimiento de la verdad superior. Por ejemplo, la mente inferior es arrastrada por el ritmo emocional, pero la mente superior puede observarlo sin perder la calma. La mente inferior reacciona ante la polaridad, pero la mente superior encuentra unidad y sentido. La mente inferior vive de causa y efecto, pero la mente superior puede actuar desde la conciencia creativa. Así, quien se eleva asume el rol de creador y no solo de resultado. La aplicación de estas leyes en la vida cotidiana transforma la manera en que se enfrentan los desafíos. La persona aprende a analizar, comprender y responder desde conciencia en lugar de impulsividad. Entiende que cada emoción tiene una enseñanza, cada dificultad una puerta, cada pérdida un renacimiento, cada silencio una revelación y cada experiencia una oportunidad de expansión. El hermetismo nunca pide huir del mundo ni renunciar a la vida, sino aprender a vivirla desde la comprensión profunda. El conocimiento de estas leyes conduce a una visión más elevada de la existencia. La persona deja de pelear con la realidad y comienza a fluir con ella. Deja de lamentarse y comienza a construir. Deja de preguntarse por qué le suceden las cosas y empieza a comprender para qué suceden. La conciencia se convierte en brújula. La mente superior se convierte en gobernante. El espíritu se convierte en guía. Este capítulo concluye con una comprensión central. El universo no es un caos sin orden, sino una obra consciente sostenida por leyes eternas. La vida no es una lucha perdida, sino una escuela elevada donde cada alma aprende a través de la experiencia. Las leyes no son límites, son instrucciones. No restringen, enseñan. No encadenan, liberan. Su conocimiento es la clave para recuperar el poder interior. En el siguiente capítulo exploraremos el origen del alma humana, su descenso a la realidad material y el propósito oculto de su viaje evolutivo. Capítulo 6. El descenso del alma, el olvido y el propósito de la encarnación. Capítulo 6. El descenso del alma, el olvido y el propósito de la encarnación. Para continuar con el sendero hermético, es momento de profundizar en uno de los conceptos más misteriosos y fundamentales, el viaje del alma desde los planos superiores hasta la experiencia humana. Esta enseñanza es clave, porque explica por qué estamos aquí, por qué olvidamos nuestro origen, por qué sentimos vacío incluso en momentos de éxito, y por qué existe un impulso interno que empuja a buscar respuestas espirituales aunque la vida material parezca suficiente. Según el Corpus Hermeticum, la encarnación humana no es casual, ni castigo, ni error, sino un proceso consciente, deliberado y sagrado. El alma desciende para aprender, experimentar, recordar y transformarse, y luego ascender nuevamente con mayor sabiduría y fortaleza. Se enseña que el alma, antes de unirse a un cuerpo, habita en una dimensión de plenitud donde su naturaleza es luminosa, eterna y consciente. Allí no existe miedo, separación ni confusión.
El alma siente la unión con la mente divina de manera natural, sin dudas ni contradicciones. Pero al mismo tiempo, existe el deseo profundo de experimentar su propia naturaleza a través del contraste y la elección. En el plano espiritual, la conciencia comprende, pero no siempre experimenta. Para conocer verdaderamente algo, debe vivirse. No basta con observar la armonía, hay que atravesar la discordia para elegir la armonía. No basta con saber que se es eterno, hace falta pasar por el temor a la muerte para comprender la eternidad desde la experiencia y no solo desde el recuerdo. De esta manera, el descenso al mundo material es una oportunidad de expansión. El alma entra en un cuerpo para vivir la densidad, la dualidad y la experiencia límite. Pero para que la experiencia sea auténtica, el alma debe olvidar temporalmente su origen. Este olvido es uno de los misterios más profundos del hermetismo. No se trata de castigo ni crueldad, sino del mecanismo necesario para que la experiencia terrenal tenga sentido y valor. Si el alma recordara plenamente su eternidad desde el inicio, la vida sería un teatro sin drama, una obra sin emoción, un juego sin reto. La verdadera fuerza nace cuando alguien continúa luchando aún sin recordar que es eterno. La fe auténtica aparece cuando se camina en la noche sin certeza, pero con decisión. Al encarnar, el alma atraviesa diferentes niveles o velos que forman la personalidad humana, acumulando filtros que limitan su percepción directa del conocimiento superior. Poco a poco, se envuelve en la materia, en la identidad psicológica, en el lenguaje, en el tiempo, en las necesidades físicas y en las experiencias emocionales. De esta manera, la conciencia se vuelve parcial, enfocada en lo inmediato, lo visible y lo urgente. La identidad se construye sobre el nombre, la familia, la cultura, el cuerpo y la memoria personal. Todas estas capas son necesarias, pero no deben tomarse como la verdad absoluta del ser. La identidad terrenal es solo la máscara temporal que el alma utiliza para aprender en el plano físico. Una de las enseñanzas centrales establece que el alma ya contiene todo el conocimiento antes de encarnar, pero esa sabiduría queda oculta tras el velo del olvido. El proceso educativo de la vida no es añadir conocimiento externo, sino recordar el conocimiento interno. Por eso, las grandes revelaciones espirituales se sienten como recuerdos más que como descubrimientos. Cuando la verdad llega al corazón, no suena nueva, sino profundamente familiar, como si algo dormido despertara. El hermetismo afirma que no aprendemos, sino que recordamos. Durante su estancia en el cuerpo, el alma se enfrenta a tres grandes desafíos: la identificación con la materia, el dominio de la mente y la transformación del corazón. La materia ofrece deseos, placeres, apegos, temores y límites físicos. La mente ofrece dudas, interpretaciones, creencias y hábitos. El corazón ofrece intuición, compasión, voluntad y conexión con lo sagrado. El equilibrio entre estos tres centros determina el nivel de despertar del alma. Una vida obsesionada con lo material genera olvido permanente, una vida dedicada a la búsqueda interior genera recuerdo progresivo. El hermetismo enseña que el dolor emocional y existencial no es producto del castigo divino, sino señal del alma intentando recordarle a la mente su origen y propósito. El dolor profundo surge cuando la vida se vive en contradicción con la naturaleza del espíritu. La desconexión interior, la ausencia de significado, la sensación de vacío o la búsqueda constante de estímulos externos son síntomas del alma llamando a despertar. La verdadera felicidad no depende de la acumulación, sino de la alineación. No consiste en tener más cosas, sino en recordar quién se es y actuar desde esa verdad. Cuando el alma encarna, acepta vivir una experiencia con libre albedrío. Esto significa que cada persona puede elegir cómo vivir, desde el miedo o desde el amor, desde el ego o desde la conciencia, desde la reacción o desde la creación. La libertad está siempre presente, incluso en situaciones dolorosas. La clave no es lo que sucede, sino cómo se interpreta y cómo se utiliza la experiencia para crecer. La vida es una escuela donde el examen no se aprueba por obediencia externa, sino por transformación interna. El propósito del alma es ampliar su comprensión,
despertar su fuerza interior y regresar a la mente divina con mayor conciencia. El viaje puede tomar múltiples vidas, diferentes contextos, culturas, cuerpos o épocas, pero el aprendizaje continúa siempre hasta completarse. La ley universal no apresura ni castiga, solo permite que la evolución siga su curso. Algunas almas despiertan en medio de la adversidad, otras mediante la reflexión, otras mediante el amor, la pérdida, la contemplación o la revelación inesperada. Durante la vida humana, el alma recibe señales constantes que intentan guiarla. Estas señales pueden manifestarse como intuiciones, sueños, coincidencias significativas, encuentros inesperados, revelaciones internas o crisis profundas. El hermetismo enseña que nada significativo ocurre por azar. Todo lo que llama la atención del alma pertenece a su camino de recuerdo. El problema no es la ausencia de señales, sino la falta de silencio interior para percibirlas. La vida moderna está repleta de ruido, y el alma se expresa en susurros. Una afirmación clave indica que el alma debe aprender a diferenciar entre lo transitorio y lo eterno. El mundo terrenal ofrece objetos, posesiones, títulos, estatus y placeres que pueden disfrutarse, pero que jamás llenan completamente el corazón. El alma busca conexión, sentido, verdad, autenticidad, crecimiento, amor y expansión. Cuando una persona persigue exclusivamente lo material, experimenta la sensación de vacío incluso cuando logra sus metas. No se trata de renunciar a las experiencias terrenales, sino de disfrutarlas sin olvidar la dimensión eterna. El proceso de despertar comienza cuando el individuo formula preguntas profundas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo puedo encontrar paz interior? ¿Cuál es mi propósito real? Estas preguntas no son caprichos mentales, sino señales del alma que comienza a romper el velo del olvido. El despertar no siempre es cómodo. A veces implica alejarse de creencias antiguas, dejar relaciones que limitan, atravesar crisis, enfrentar sombras internas o sentir confusión momentánea. Pero el despertar siempre conduce a una comprensión más elevada, aunque el camino sea exigente. Una de las revelaciones más importantes es que el propósito de la encarnación no es evitar el sufrimiento, sino transformarlo en sabiduría. La vida no es un refugio de comodidad, sino una forja interior donde la conciencia se fortalece mediante la experiencia. El dolor es el maestro que empuja hacia la introspección. La duda es la puerta hacia la investigación. La pérdida es el recordatorio de lo eterno. La muerte es el pasaje hacia el retorno. La vida no busca destruir, sino despertar. Cuando el alma avanza en su camino de recuerdo, comienza a transformar su relación con la realidad, deja de reclamar, deja de culpar, deja de resistir y comienza a entender. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarse ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de buscar culpables, busca sentido. En lugar de huir, respira. En lugar de retener, suelta. En lugar de olvidar, recuerda. Esta es la verdadera iniciación hermética, la transformación del dolor en sabiduría, de la ignorancia en comprensión y del miedo en amor consciente. En la fase avanzada del despertar, el alma reconoce que su verdadera misión no es huir del mundo ni refugiarse en lo místico, sino integrar lo divino dentro de lo humano. La iluminación no consiste en abandonar la vida material, sino en vivirla con conciencia, propósito y presencia. El maestro interior aparece cuando la persona logra unir su vida cotidiana con su vida espiritual. Ese es el verdadero triunfo del viaje. El capítulo concluye con una enseñanza profunda: no estás perdido, estás recordando. No estás roto, estás transformándote. No estás solo, estás conectado. No estás aquí por error, estás aquí porque tu alma lo eligió. El olvido fue necesario, pero el recuerdo es inevitable. La vida no es un castigo, es la oportunidad más elevada otorgada por el universo para despertar, reconocer y volver a casa con la luz que tú mismo has desarrollado.
En el próximo capítulo exploraremos la relación entre el alma, el cuerpo y el destino, así como la influencia de los planetas y los ciclos cósmicos en el proceso evolutivo del ser humano. Capítulo 7. El destino, los ciclos cósmicos y la influencia del universo en la vida humana. Capítulo 7. El destino, los ciclos cósmicos y la influencia del universo en la vida humana. Una vez comprendido el proceso de descenso del alma y el propósito profundo de la encarnación, el conocimiento hermético dirige su atención hacia otro aspecto fundamental de la existencia, el destino y su relación con los ciclos cósmicos. El Corpus Hermeticum explica que el ser humano no vive aislado dentro de un pequeño mundo privado, sino inmerso en una gran matriz universal donde todo está conectado. Los movimientos, ritmos y fuerzas que rigen el cosmos influyen de distintas maneras en la formación de la personalidad, el camino de la vida y las experiencias que el alma atraviesa en su viaje terrenal. La palabra destino suele interpretarse como algo rígido, impuesto o inevitable, pero el hermetismo ofrece una visión mucho más profunda y equilibrada. El destino no es una cadena fija ni una sentencia, sino un plan o trayectoria general que el alma elige antes de encarnarse para avanzar en su proceso evolutivo. Es una dirección, no una prisión. Al mismo tiempo, el ser humano posee el libre albedrío para decidir cómo caminar ese sendero. El destino traza la ruta, la voluntad elige el ritmo, la actitud y la forma. La vida combina estructura y libertad, como un mapa que marca el terreno, pero donde cada camino puede recorrerse con temor o con sabiduría, con ignorancia o con conciencia. Según el hermetismo, cuando el alma desciende, atraviesa las esferas o planos correspondientes a los cuerpos celestes, llevando consigo influencias energéticas o cualidades vibracionales. Este concepto se ha relacionado a lo largo del tiempo con lo que hoy se conoce como astrología esotérica, aunque el Corpus Hermeticum no se centra en horóscopos comerciales ni predicciones superficiales, sino en la comprensión simbólica de los ciclos universales y su relación con la mente humana. Cada esfera representa un tipo de fuerza, cualidad o tendencia espiritual que puede manifestarse en virtudes o en sombras, dependiendo del nivel de conciencia del individuo. Estas influencias no determinan la vida de manera mecánica, sino que actúan como potenciales internos, inclinaciones, herramientas y desafíos. La misión del alma es tomar estas energías y elevarlas, utilizarlas de forma consciente, transformarlas y convertirlas en crecimiento. La influencia no es destino final, sino impulso inicial. Así como la semilla contiene un diseño, pero su desarrollo depende de las condiciones y el cuidado, la vida humana contiene una estructura energética inicial, pero su resultado depende de la voluntad, la disciplina interior y el nivel de comprensión alcanzado. El Corpus Hermeticum explica que el cosmos funciona como un organismo vivo donde todo existe en relación. Los ciclos planetarios, las estaciones, los ritmos lunares, los cambios solares y los movimientos galácticos no son fenómenos indiferentes, sino expresiones naturales de ciclos energéticos que también se reflejan en la psique humana. Por eso las emociones, los estados mentales y los procesos internos parecen moverse en ritmos repetitivos. El ser humano no es un espectador aislado del universo, es una extensión consciente de él. Los textos herméticos enseñan que comprender estos ciclos no significa intentar controlarlos, sino aprender a fluir con ellos. De un mismo modo que un agricultor sabia cuándo sembrar o cosechar observando la naturaleza, la persona que comprende los ritmos internos y cósmicos puede actuar con mayor claridad y evitar esfuerzos inútiles. Hay momentos para avanzar, momentos para esperar, momentos para aprender, momentos para soltar, momentos para crear y momentos para transformar. Quien vive ignorando los ciclos se agota o se frustra intentando forzar lo que aún no está listo. Quien los comprende vive en armonía con el orden universal. La vida humana también está regida por ciclos internos que se repiten en distintas etapas. La infancia representa la pureza, el aprendizaje y la receptividad. La juventud es el periodo de impulso, crecimiento y descubrimiento. La madurez es el momento de creación, responsabilidad, dirección y cosecha. La vejez representa la integración, la sabiduría, el desprendimiento y la transición.
Estos ciclos no son condenas ni límites, sino fases naturales del viaje físico y espiritual. Resistirse al ciclo genera sufrimiento, aceptarlo genera plenitud. El destino no se revela mediante profecías externas, sino mediante señales internas. La vocación, la pasión profunda, la intuición persistente, los talentos naturales, las lecciones que se repiten, los deseos que nunca desaparecen, las experiencias que se presentan una y otra vez y los encuentros significativos son pistas del camino destinado. La vida habla constantemente a través de estas señales, pero a menudo la mente está demasiado ocupada o distraída para escuchar. El hermetismo enseña que el silencio consciente y la introspección son esenciales para reconocer la voz del destino. De acuerdo con la visión hermética, el destino no es una historia escrita, sino un propósito que debe ser descubierto. Cada persona tiene un llamado, una función específica en el entramado universal. Algunos lo descubrirán en el servicio, otros en el conocimiento, otros en la creación, la curación, la investigación, la protección, la enseñanza, la transformación social o la exploración espiritual. La misión no siempre se presenta con claridad desde el principio, pero sigue viva como una llama interior. El verdadero fracaso no es equivocarse, sino ignorar el llamado. La relación entre destino y libre albedrío es comparada con navegar un río. El río representa la ruta elegida por el alma, pero el navegante tiene control sobre su embarcación. Puede luchar contra la corriente, dejarse arrastrar sin dirección o navegar con inteligencia usando la energía del agua a su favor. La vida fluye con dirección propia, y la sabiduría consiste en cooperar con ella. Quien actúa alineado con su propósito interno experimenta sincronicidades, claridad, energía y sentido. Quien vive en contradicción interna experimenta resistencia, confusión, vacío y cansancio. La ignorancia espiritual hace creer que el destino es algo externo que se sufre o se evita. La sabiduría hermética enseña que el destino es un acuerdo interno entre el alma y el universo. Las experiencias difíciles no son castigos, sino maestrías elegidas para superar debilidades, liberar heridas, equilibrar polaridades o adquirir dominio en áreas específicas. La vida no quiere destruirnos, quiere fortalecernos. Cada obstáculo contiene un mensaje, cada caída es parte del ascenso, cada pérdida enseña desapego y cada fin abre camino a un nuevo inicio. El destino no debe verse con miedo, sino con respeto y confianza. Quien comprende que la vida es una escuela deja de resistirse a la experiencia y empieza a observarla. La victoria no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en sabiduría. La libertad no consiste en escapar, sino en comprender. El destino no se combate, se revela. El alma avanza cuando deja de culpar a fuerzas externas y comprende que lo externo responde a procesos internos. El universo no conspira contra nadie, responde al nivel de conciencia de cada persona. El destino no es enemigo, es guía. El universo no exige perfección, exige autenticidad. La vida no quiere que seas lo que otros esperan, sino lo que tu alma vino a ser. Este capítulo concluye reafirmando una verdad profunda: el destino no es una prisión, es una invitación. No es un límite, es un camino. No es un mandato, es una obra compartida entre la voluntad humana y la inteligencia divina. El universo no envía pruebas para destruir, sino para revelar lo que se desconoce de uno mismo. La humanidad no es arrastrada por el cosmos, es parte de él. El destino está escrito, pero no está cerrado, se construye con cada decisión consciente. En el próximo capítulo exploraremos el proceso de purificación interior, la alquimia del alma y el camino que lleva del ego a la sabiduría, revelando cómo el ser humano puede elevarse más allá de sus propias limitaciones. Capítulo 8. La purificación interior y la alquimia del alma. Capítulo 8. La purificación interior y la alquimia del alma. En este punto del camino hermético, habiendo entendido el origen divino del ser humano, la influencia de la mente, las leyes universales y la relación entre el alma y el destino, el siguiente paso consiste en aprender el proceso mediante el cual una persona puede despertar y transformarse internamente.
El corpus hermético me enseña que la evolución espiritual no es un acto espontáneo ni un privilegio concedido a unos pocos, sino un proceso consciente de purificación, integración y trascendencia. A este proceso se le llama alquimia interior o transmutación del alma. La alquimia externa trabaja con metales, la alquimia interna trabaja con la conciencia. El verdadero oro no es el metal, sino el estado del espíritu. La purificación interior no debe entenderse como un acto de castigo, negación o sacrificio forzado, sino como una liberación de aquello que oscurece la luz interna. El alma, al encarnar, queda rodeada de deseos, miedos, creencias limitantes, heridas, apegos y hábitos que nublan su claridad natural. La purificación consiste en limpiar estos velos, como quien deshace nudos para liberar una cuerda o limpia polvo de un espejo. La esencia siempre está ahí, pero debe ser descubierta mediante el proceso de deshacer lo innecesario. Nada real se pierde, solo se disuelve lo falso. El primer paso de la alquimia interior es el reconocimiento. Nadie puede transformar lo que no reconoce. Se requiere valentía para mirar hacia adentro sin máscaras ni autoengaños. La mayoría evita la introspección porque teme enfrentar su sombra, sus contradicciones, su dolor no resuelto o su responsabilidad personal. El hermetismo enseña que la ignorancia no se vence con información externa, sino con luz interna. Reconocer la propia sombra no es fracaso, sino inicio de la libertad. La sabiduría comienza cuando una persona deja de culpar a todo lo externo por su estado interno y empieza a asumir su papel en la construcción de su vida. El segundo paso es la observación sin juicio. Al contemplar pensamientos, emociones y comportamientos sin castigarse, la persona empieza a comprender sus raíces internas. El juicio paraliza, la comprensión libera. Quien se juzga se condena y se bloquea. Quien se observa se abre y puede transformarse. El hermetismo enseña que la conciencia actúa como luz, lo que se ilumina deja de actuar inconscientemente. La purificación no consiste en luchar contra los efectos, sino en elevar la conciencia por encima de ellos. Una sombra no desaparece golpeándola, sino encendiendo más luz. El tercer paso es la disolución. Esto significa liberar gradualmente creencias, patrones emocionales y hábitos destructivos. No es un proceso fácil, porque el ego se aferra a lo conocido aunque duela. El ego teme el cambio porque lo confunde con muerte. Pero la enseñanza hermética afirma que lo verdadero jamás se pierde, solo lo ilusorio desaparece. El proceso puede incluir momentos de caos, confusión o incertidumbre, porque el viejo yo se derrumba antes de que el nuevo pueda manifestarse. Este estado es conocido en la alquimia como nigredo, la noche oscura de la transformación. El cuarto paso es la transmutación propiamente dicha. Aquí, la energía que antes se manifestaba en sombra se transforma en luz. La ira se transforma en fuerza, el miedo en sabiduría, la tristeza en comprensión, el deseo en creatividad, la pasión en propósito, el dolor en compasión. Nada se elimina, todo se transforma. La alquimia no destruye la energía emocional, la reorienta. Así, lo que antes parecía una herida se convierte en puerta, lo que parecía debilidad se vuelve virtud y lo que parecía fracaso se transforma en cimiento. El quinto paso es la integración. No basta con comprender, hay que encarnar la sabiduría. La verdadera transformación se manifiesta cuando la persona actúa desde un estado elevado, no solo cuando lo comprende intelectualmente. La espiritualidad no se mide por conceptos aprendidos, sino por la calidad de la presencia en la vida cotidiana. Integrar significa pensar, hablar, decidir y actuar en coherencia con la verdad interna. La coherencia es el sello de la transformación. El proceso de alquimia interior está íntimamente relacionado con el dominio del ego. El ego no es enemigo, sino un mecanismo temporal que protege y organiza la identidad humana. El problema surge cuando se convierte en dueño en lugar de servidor. El ego teme lo desconocido, exige control, quiere reconocimiento, compara, se defiende, se aferra y busca validación externa. El alma no busca ser superior ni inferior, solo verdadera.
El hermetismo enseña que quien se identifica completamente con el ego queda atrapado en ciclos de dolor y repetición, mientras que quien usa el ego como herramienta puede manifestar su luz sin perder su humanidad. La purificación interior también implica liberar la energía emocional acumulada. Las emociones son energía en movimiento, pero cuando se niegan, reprimen o almacenan, se convierten en bloqueos mentales o enfermedades psicosomáticas. La alquimia invita a sentir de forma consciente, sin quedarse atrapado en la emoción ni huir de ella. Sentir es permitir que lo que está dentro se exprese y se transforme. El dolor reprimido se convierte en carga, el dolor comprendido se convierte en sabiduría. El trabajo interior requiere paciencia. No hay iluminación instantánea ni atajos. El proceso es gradual, profundo y personal. Cada persona tiene su ritmo y su historia. Compararse con otros es desconocer el propio camino. La alquimia enseña que el tiempo no debe medirse en calendario, sino en profundidad. Un solo día de verdadera claridad puede valer más que 100 años de vida dormida. La purificación también incluye el cuidado del cuerpo, la mente y el corazón. El cuerpo es el templo donde reside el alma durante su experiencia terrenal. La alimentación, el descanso, el movimiento y el contacto con la naturaleza son elementos esenciales. La mente requiere silencio, disciplina y atención consciente. El corazón requiere amor propio, conexión auténtica y perdón. La totalidad del ser debe alinearse para que la transformación sea real y permanente. El perdón ocupa un lugar central en el proceso alquímico. No se trata de justificar acciones ni olvidar acontecimientos, sino de liberar la energía emocional atrapada. El perdón no se hace para liberar al otro, sino para liberar el alma propia de un vínculo doloroso. El resentimiento mantiene la energía anclada en el pasado, el perdón la devuelve al presente. La liberación emocional no cambia lo ocurrido, cambia el significado con el que se vive. La alquimia interior también implica renunciar a la ilusión de control absoluto. La vida tiene un flujo natural y una sabiduría propia. La resistencia genera conflicto, la entrega consciente genera paz. Entregarse no es renunciar, sino soltar la lucha mental para actuar desde la claridad, no desde el miedo. La confianza en el proceso es señal de madurez espiritual. Cuando el alma atraviesa la alquimia interna, empieza a manifestar señales claras de transformación, paz donde antes había ansiedad, claridad donde había confusión, libertad donde había apego, amor donde había miedo, propósito donde había vacío. La transformación es silenciosa, pero se percibe. No necesita demostración externa, porque su evidencia principal está en la serenidad interior. El capítulo concluye con una enseñanza esencial. La alquimia del alma no busca convertir a la persona en alguien diferente, sino revelar quién ha sido siempre en esencia. La purificación no añade nada, elimina lo que estorba. No se trata de convertirse en alguien superior, sino en alguien auténtico. El camino espiritual no busca crear un ser perfecto, sino un ser consciente. En el próximo capítulo exploraremos el conocimiento secreto de la muerte, la liberación del alma y el proceso de retorno hacia los planos superiores. Capítulo 9. El misterio de la muerte y el retorno del alma a los planos superiores. Capítulo 9. El misterio de la muerte y el retorno del alma a los planos superiores. Este capítulo aborda una de las preguntas más profundas y temidas por la humanidad, ¿qué ocurre después de la muerte? El Corpus Hermeticum sostiene que la muerte no es un final, ni una pérdida, ni una desaparición, sino un proceso natural y sagrado de liberación mediante el cual el alma se desprende de sus envolturas temporales y retorna progresivamente a los planos superiores de existencia. Morir no es dejar de ser, sino dejar de ser lo que no se era realmente. La muerte es el regreso del viajero a su origen. La mayoría teme la muerte porque la confunde con inexistencia, oscuridad o castigo, pero el hermetismo enseña que el miedo nace de la ignorancia. El alma no teme la muerte, quien teme es la mente inferior porque se identifica con el cuerpo. El cuerpo conoce el final, pero el espíritu conoce la eternidad. La muerte no es un enemigo, sino una maestra.
Quien comprende el misterio de la muerte deja de vivir con miedo y comienza a vivir con plenitud. Quien comprende la muerte no huye de la vida, sino que la honra con mayor conciencia. Según el Corpus Hermeticum, el proceso de la muerte consiste en la separación gradual del alma respecto de los cuerpos o capas inferiores. El cuerpo físico se disuelve y retorna a la tierra, el cuerpo emocional y mental se liberan progresivamente y la esencia espiritual continúa su viaje ascendente. Cada capa se desprende en su debido tiempo, como quien deja atrás ropas usadas que ya no sirven para el siguiente tramo del camino. La muerte no es un corte brusco, sino una transición ordenada y natural. Se explica que, al abandonar el cuerpo, la conciencia experimenta primero una expansión. Ya no está limitada por los sentidos físicos, el tiempo, el espacio ni la lógica material. Aparecen memorias que estaban ocultas, comprensiones profundas y claridad sobre el sentido de la vida experimentada. La persona se da cuenta de que nunca estuvo separada de lo divino, solo de su propio recuerdo. El velo del olvido se disuelve y surge la visión completa del propósito vivido. En esta transición, el alma se enfrenta a una revisión natural y no punitiva de su vida. No se trata de juicio externo, sino de autoevaluación consciente. El alma observa cómo vivió, no desde el ego, sino desde la verdad. Se perciben con claridad las consecuencias de pensamientos, palabras, acciones e intenciones. Se ve donde hubo amor, donde hubo miedo, donde hubo evolución y donde se cedió ante la ignorancia. No hay condena, sino aprendizaje. No hay vergüenza, sino entendimiento. La luz no acusa, revela. Al ascender, el alma atraviesa planos sutiles en sentido inverso al descenso. En cada nivel se libera de apegos, deseos, miedos y creencias limitantes acumuladas durante la vida humana. Este proceso puede ser más rápido o más largo según el nivel de conciencia alcanzado. Quien vivió desde la ignorancia siente mayor peso en el desprendimiento. Quien vivió desde la conciencia experimenta una transición más fluida. La evolución no depende de rituales ni etiquetas religiosas, sino de la vibración real del ser. El hermetismo explica que, una vez completada esta purificación, el alma retorna al plano superior donde experimenta la unidad con la mente divina. Allí no existe individualismo, dolor, tiempo ni memoria separada. Se experimenta un estado de plenitud, claridad y amor absoluto. Algunas almas permanecen en ese plano durante largos ciclos, otras, impulsadas por nuevos propósitos evolutivos, eligen volver al plano terrenal o a otros planos de existencia para continuar su aprendizaje o servicio. No existe azar en la reencarnación, existe propósito. Para el hermetismo, la muerte no elimina la conciencia, la expande. La muerte no borra la identidad profunda, la revela. La muerte no apaga la luz, apaga la lámpara para que la luz regrese a su fuente. La muerte física es vista como el acto final de una etapa educativa, de la misma forma que un estudiante deja el aula cuando el aprendizaje ha concluido. La vida no termina con la muerte, termina con la ignorancia. La muerte no es la separación, es la reunificación. Uno de los puntos más profundos del Corpus Hermeticum es que el verdadero sentido de la vida humana es aprender a morir antes de morir. Esto significa comprender la impermanencia, desapegarse de lo ilusorio y reconocer la eternidad del espíritu mientras aún se vive en el cuerpo. Quien muere simbólicamente en vida, es decir, quien suelta su identidad falsa, sus miedos y su ego, renace espiritualmente sin necesidad del tránsito físico. Solo quien muere al ego puede nacer al espíritu. La preparación para la muerte no consiste en rituales, sino en vivir con conciencia. Consiste en actuar con verdad, amar sin miedo, aprender de las experiencias, transformar el dolor y cultivar la conexión interior. Quien vive despierto no teme la muerte porque ya la ha comprendido. La muerte se convierte en un puente, no en una ruptura. El sabio no busca prolongar la vida, sino elevarla. La cantidad de tiempo no es lo importante, sino la profundidad del despertar. La enseñanza hermética concluye que comprender la muerte es comprender la vida. La muerte revela que nada se pierde, todo se transforma.
que no somos el cuerpo, sino la luz que lo habita. Que no venimos a acumular, sino a recordar. Que no caminamos solos, sino guiados desde dentro. La muerte no es oscuridad, es retorno al hogar. En el próximo capítulo exploraremos el estado de iluminación o gnosis, la unión con la mente divina y el significado del verdadero conocimiento espiritual. Capítulo 10. La iluminación, la gnosis y el retorno consciente a la unidad. Capítulo 10. La iluminación, la gnosis y el retorno consciente a la unidad. Después de comprender el propósito de la vida, la naturaleza del alma, el viaje por el mundo material, la purificación interna y el misterio de la muerte, llegamos a uno de los conceptos más profundos del corpus hermeticum, la gnosis. Esta palabra, a menudo malinterpretada, no se refiere a información intelectual ni a habilidades mentales, sino a un conocimiento vivido, directo, interior y transformador. Saber no es recordar datos, saber es convertirse en la verdad que se conoce. La gnosis es la conciencia despierta reconociéndose a sí misma sin intermediarios. El hermetismo enseña que la iluminación no es un estado sobrenatural reservado para unos pocos, sino la meta natural de toda alma que completa su proceso de despertar. No consiste en adquirir poderes, ni en abandonar la vida terrenal, ni en convertirse en un ser perfecto, sino en percibir la realidad con claridad absoluta, sin los velos del ego, el temor, la ignorancia o la ilusión material. La iluminación es un cambio de identidad, no de apariencia. Es un estado donde el alma reconoce que siempre fue una expresión de la mente divina y actúa desde esa certeza. La gnosis no se obtiene mediante estudios extensos, ritos secretos o pertenencia a grupos elitistas. De hecho, el hermetismo advierte que la obsesión por métodos externos puede alejar del verdadero objetivo. La iluminación surge del proceso interno de purificación, silencio, observación, sinceridad y entrega consciente. Cuando la mente deja de luchar contra la realidad y el corazón deja de exigir garantías, la verdad emerge con claridad. La gnosis no se fuerza, se revela. No se impone, se reconoce. El estado de gnosis se manifiesta como una comprensión profunda de tres verdades fundamentales: quién soy, qué es el universo y cuál es el propósito de existir. Estas verdades no se traducen únicamente en conceptos, sino en experiencia directa. La persona iluminada percibe la unidad esencial detrás de la multiplicidad. Ve el mundo como un campo vibrante de vida consciente, no como un conjunto de objetos separados. Reconoce que no existe separación entre espíritu y materia, entre Dios y creación, entre ser humano y universo. Todo es manifestación de la misma conciencia. En la gnosis, el miedo desaparece porque ya no hay identificación con lo pasajero. El miedo pertenece a la identidad temporal, la paz pertenece a la identidad eterna. La persona iluminada ya no depende de la aprobación externa ni del resultado de sus acciones para definirse, porque su valor no proviene del mundo, sino del origen mismo de su esencia. La iluminación no hace al individuo arrogante, sino humilde. No busca reconocimiento, busca coherencia. No presume de sabiduría, vive en silencio interior. No se separa del mundo, se integra a él con responsabilidad. El corpus hermeticum explica que la iluminación no es un escape de la vida, sino una forma superior de vivirla. Quien alcanza la gnosis ya no es víctima de los eventos, sino creador consciente dentro de ellos. Acepta su rol en el universo sin intentar huir de la experiencia humana. La iluminación no elimina el cuerpo, las emociones o la personalidad, sino que los transforma en instrumentos del espíritu. Lo que antes era prisión se convierte en vehículo, lo que antes era carga se convierte en propósito, lo que antes era duda se convierte en certeza interior. En este estado, la mente deja de ser un tirano y se vuelve una herramienta disciplinada. El corazón se vuelve brújula. La voluntad se vuelve fuego consciente. La presencia se vuelve templo. El ser despertado vive en el mundo, pero no pertenece a la ilusión del mundo. Participa de la realidad sin quedar atrapado en ella. Su felicidad no depende de lo que ocurre, sino de lo que es. Su paz no proviene de tener control,
sino de confiar en el orden universal. Su fuerza no proviene de tener poder, sino de haber conquistado el interior. Uno de los puntos más importantes de esta enseñanza es que la gnosis no significa dejar de sentir, sino sentir desde la verdad. La persona iluminada puede experimentar dolor, pero no sufrimiento. El dolor es una sensación, el sufrimiento es interpretación. Puede experimentar pérdidas, pero no vacío. Puede atravesar desafíos, pero no desesperación. Con la iluminación, la vida deja de ser vista como una lucha y se percibe como un escenario de evolución continua. La existencia ya no es un castigo ni una prueba, sino una oportunidad sagrada. La gnosis también se manifiesta en la forma de amor consciente. No un amor emocional, posesivo o condicional, sino un amor que reconoce lo divino en todo ser. La iluminación enseña que amar no es necesitar, exigir ni retener, sino comprender, liberar y acompañar. La persona iluminada no ama para llenar su vacío, sino porque está llena. Ama porque comprende que la vida es un reflejo de la misma esencia infinita. El amor deja de ser un intercambio y se convierte en un estado de presencia. El conocimiento hermético también explica que la iluminación no se logra mediante exaltación emocional, sino mediante silencio, equilibrio y claridad. El verdadero maestro no se ve extraordinario desde fuera. Puede vivir como cualquier persona, vestir como cualquiera, caminar entre la multitud sin llamar la atención. Su verdadera grandeza es interna, invisible a los ojos que aún buscan ruido y espectacularidad. La iluminación es el triunfo silencioso del espíritu sobre la ilusión. La gnosis también implica libertad interior. La persona iluminada no actúa según el miedo, la presión social o el deseo de reconocimiento. Sus decisiones nacen de la verdad percibida dentro, no del condicionamiento de afuera. Esta libertad no es rebeldía, sino soberanía. Es la capacidad de vivir en coherencia sin dañar, imponer ni manipular. El iluminado no busca seguidores, busca despertar. No crea dependencia, inspira autonomía. El hermetismo enseña que el proceso de iluminación nunca termina. Aunque alguien alcance estados elevados de conciencia, siempre puede expandirse más. La realidad espiritual es infinita, no existen techos. La gnosis no es un punto final, sino un modo de existencia. La búsqueda ya no es esfuerzo, sino naturaleza. La expansión ya no es obligación, sino danza universal. Este capítulo concluye con la esencia última del conocimiento hermético. La iluminación no es convertirse en algo nuevo, sino recordar lo que siempre se ha sido. No es un logro, es un regreso. No es una conquista, es una revelación. Cuando el ser humano reconoce su naturaleza divina, la vida deja de ser una pregunta y se convierte en respuesta. En el próximo capítulo llegará la conclusión final, donde integraremos todas las enseñanzas, revelando el mensaje principal del Corpus Hermeticum sobre la verdadera libertad, la grandeza del espíritu y la experiencia humana como una oportunidad sagrada. Capítulo 11. La libertad del espíritu y la trascendencia del ser humano. Capítulo 11. La libertad del espíritu y la trascendencia del ser humano. Hemos recorrido un camino profundo a través de los principios esenciales del Corpus Hermeticum, el origen divino de la existencia, la naturaleza dual del ser humano, el poder de la mente, las leyes universales, el viaje del alma, la alquimia interna, el misterio de la muerte y la iluminación. Todo este recorrido tiene un propósito final, revelar que la esencia del ser humano es eternamente libre y que el verdadero destino de cada alma es descubrir, experimentar y encarnar esa libertad en plena conciencia. El conocimiento hermético no busca crear discípulos ni dependencias, sino individuos libres capaces de reconocer su propia soberanía espiritual. La libertad espiritual no consiste en hacer lo que se quiere según los impulsos temporales, sino en actuar desde la verdad interior sin esclavitud mental, emocional o social. Quien vive reaccionando a deseos, temores, culpas, expectativas o apegos, no es libre aunque tenga comodidades materiales o reconocimiento social.
La verdadera libertad nace cuando la conciencia se reconoce a sí misma como una expresión inmortal de la mente divina y deja de identificarse con lo pasajero. El esclavo más profundo no es quien carece de recursos, sino quien vive atrapado en una identidad falsa. El hermetismo enseña que la libertad del espíritu se alcanza mediante tres grandes pilares: conocimiento, experiencia y conciencia. El conocimiento ilumina, la experiencia transforma y la conciencia integra. El conocimiento sin experiencia se vuelve teoría, la experiencia sin conciencia se vuelve repetición, la conciencia sin conocimiento se vuelve confusión. Solo cuando estos tres pilares se unen, el ser humano alcanza la claridad y la fuerza para vivir sin cadenas internas. La libertad espiritual implica desapego consciente, no indiferencia emocional. El desapego no significa renunciar al amor, al disfrute o a los vínculos, sino comprender que nada ni nadie define la existencia interior. El alma puede amar profundamente y al mismo tiempo permanecer libre, porque entiende que el amor verdadero no retiene, sino que acompaña sin exigir. El desapego es la puerta hacia la paz emocional y la madurez espiritual. Una de las enseñanzas más profundas del Corpus Hermeticum afirma que el ser humano tiene el poder de crear su realidad mediante la interacción entre mente, corazón y voluntad. El mundo interior es el origen de la experiencia externa. La ignorancia vive esperando suerte, la conciencia vive creando dirección. La ignorancia reclama milagros, la conciencia se convierte en milagro. El hermetismo no enseña que la vida será perfecta, sino que el individuo puede caminar con claridad incluso en medio de cualquier circunstancia, porque su fuerza proviene de adentro y no del mundo externo. La libertad espiritual también requiere responsabilidad. No existe libertad real sin responsabilidad real. La persona libre deja de culpar al destino, a los demás, al pasado, a la sociedad o a la vida. Comprende que todo lo ocurrido ha sido parte de su aprendizaje y que ahora tiene el poder de decidir cómo continuar. La responsabilidad no es carga, sino empoderamiento. Cada acto consciente se convierte en una semilla de creación futura. La trascendencia del ser humano no se mide en logros materiales, fama, títulos, pertenencias o poder sobre otros, sino en el nivel de claridad con el que vive. La grandeza no consiste en destacar, sino en despertar. El verdadero sabio puede pasar desapercibido ante los ojos del mundo, pero su presencia transforma silenciosamente. La trascendencia se manifiesta en la calma interna, en la coherencia, en la capacidad de sostener paz en medio del caos, en la humildad que nace del reconocimiento de la unidad universal. El Corpus Hermeticum señala que cuando el ser humano alcanza la libertad interior, deja de esperar salvación externa y comprende que el poder creador proviene de su propia conexión divina. Deja de pedir permiso para ser y se convierte en expresión auténtica de sí mismo. Vive consciente, presente y en armonía, no porque el mundo cambió, sino porque él cambió su relación con el mundo. El paraíso no es un lugar, es un estado de conciencia. La libertad espiritual es la culminación del viaje del alma, recordar quién se es, vivir desde esa verdad y regresar al plano superior llevando consigo sabiduría, amor y luz. El espíritu no viajó al mundo para quedar atrapado, vino para experimentar y regresar fortalecido. La vida no es prisión, sino puente. La realidad no es obstáculo, sino espejo. El universo no está fuera, está dentro. La conclusión del Corpus Hermeticum puede resumirse en una sola verdad: tú eres más de lo que crees, más de lo que recuerdas y más de lo que te enseñaron. No eres solamente un cuerpo, una biografía o un rol social. Eres conciencia eterna manifestándose temporalmente. Eres luz explorando la experiencia de la sombra. Eres parte del todo, y el todo vive dentro de ti. No tienes que convertirte en nada, solo recordar lo que eres. La iluminación no es alcanzar, es volver. La libertad no es conquistar, es reconocer. El mensaje final del camino hermético es simple, pero inmenso. Conócete. Recuérdate. Ámate. Libérate. Ilumínate.
El universo es tu origen, la conciencia es tu esencia, la vida es tu escuela, la experiencia es tu maestra y el despertar es tu destino. Aquí termina el libro. Aquí comienza tu camino.